estado en Silicon Valley este pasado julio, una semana intensa, de mucho aprendizaje, muy divertida. Además, tú y yo la hemos vivido de forma especial y diferente y Sí. hemos vuelto como girados, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que yo he vuelto que de repente he venido impactado y ahora me he vuelto como más CPO, ¿no? Chief Party Officer, quiero decir, más de people, Y más orientado a la cultura. Me he quedado impactado en cómo se vive ahí un poco la atmósfera. No tanto la tecnología, pero es curioso, a mí me pasa lo mismo, pero en el otro lado. Es como que de repente ahora la tecnología ha entrado por mí. por fin, lo ha conseguido un viaje. Os entiendo mejor. Pues yo, mira, ahora entiendo más a las personas. Me habré humanizado, no sé, algo ha pasado ahí, algo ha pasado. Lo interesante de Silicon Valley es que al ser el ecosistema de innovación número uno en el mundo, te das cuenta que esas son las dos palancas que trabajan las compañías para innovar. Personas, tecnología. Hombre, al final está claro, los pilares sobre construir cualquier proyecto son las personas y sobre las personas construyes cultura. Y en base a eso es lo que proyecta. Y cierto es, sin personas y sin cultura no hay tecnología o proyectos que valgan, Eso porque es. está para solucionar. Correcto, Eso. correcto. Bueno, pues vamos allá. Vamos a ver, ¿no? Vamos a contar ahí un poquito anécdotas y cosas que hemos vivido, ¿no? Ok, Silicon Valley, al ser este ecosistema de innovación número uno mundial, aunque tiene otros ecosistemas detrás, como China, como Israel, Europa en menor medida, se basa mucho en cómo trabajan con esas llamadas tecnologías emergentes o tecnologías exponenciales, ¿no? Y es cierto que esta semana que hemos estado en Silicon Valley, hemos visto varias, ¿de acuerdo? Hemos hablado de blockchain, hemos hablado de movilidad autónoma, hemos hablado de computación cuántica, hemos hablado también de lo que es, podemos hablar después, de la carrera espacial que hay ahora mismo, pero uno de los topics donde hemos tenido más sesiones de trabajo con expertos ha sido la inteligencia artificial, ¿no? Quizás en España llevamos 2 años de mucho ruido, de mucho contenido al respecto de la IA, lo importante que es, y justamente lo que hemos querido es trabajar con expertos allí para entender muy bien en qué momento está la IA, ¿no? Entonces, según esa matriz que Gartner lanzó al respecto de que cualquier tecnología siempre se sobrevalora en el tiempo por el creador de la tecnología, pero se infravalora por la propia sociedad, pues ahora mismo probablemente la IA, lo que nos han contado es que está en ese momento de hype o de cierta burbuja. Es decir, la IA es un bluff para nada, es una tecnología súper relevante, pero ahora mismo está en un momento burbuja, ¿de acuerdo? Es decir, va a venir un momento que allí inclusive la gente como Sam Altman, el creador de OpenAI, hablaba de que la IA tiene mucho humo negro y mucho humo blanco, que va a venir un invierno de la IA donde realmente se va a ajustar mucho todas las cosas que realmente todavía la IA no hace. Nos cuentan que la IA está en una fase muy primigenia, que realmente es más como allí le llaman loro becario, es decir, es una tecnología que te ayuda trabajando mucho con el Big Data, con el trabajo de grandes volúmenes de datos, a resolver tareas sencillas que te permite acelerar al ser humano, a la persona que está en tu trabajo, en el equipo, acelerar tareas. Pero que el high thinking todavía pertenece a las personas, ¿no? Entonces, la IA todavía está en esa fase muy inicial y vamos a ver mucho desarrollo de la IA en los próximos años, pero lo que viene es un ajuste de no utilizar la IA por moda, sino utilizar la IA por funcionalidad. Sí, de hecho las personas no estaban tanto impactadas por el uso, porque ellos están muy habituados, la IA no es algo nuevo, ellos llevan ya mucho tiempo, de hecho lleva muchos años la IA coexistiendo en este tipo de empresas a la hora de automatizar y optimizar, y no estaban preocupados desde el punto de vista de su puesto de trabajo. Lo que les sorprendía es cómo había impactado algo tan chorra para ellos como era la parte generativa, ¿no? Entonces, dentro de lo que eran los miedos, hablando de personas, de me voy a quedar sin trabajo, qué futuro más negro, al revés, lo ven como súper asistentes y como para ganar tiempo para pensar, ¿no? Entonces, no había miedo cultural. De hecho, Luis, es lo que hablábamos, ¿no? Y lo que veíamos, ¿no? Que al final la IA no es que sea una amenaza para el ser humano o para las personas, pero ojo, lo que sí que será una amenaza para tu puesto de trabajo será una persona que trabaje con IA. ¿De acuerdo? Ese concepto que tú hablas, ¿no? El concepto este que le llamamos super equipos, ¿no? Al final, la tecnología está ahí como un compañero de trabajo. ¿De acuerdo? Como yo tengo a Luis, él me tiene a mí como compañero, al mismo tiempo tenemos tecnologías que venimos utilizando desde hace tiempo o que vamos a utilizar, tenemos que saber trabajar con ellas. Por tanto, la amenaza no es la tecnología, sino el hecho de no aprender y evolucionar y utilizar estas palancas o estas herramientas que te van a permitir en ganar eficacia y eficiencia. Y ahí has dado un punto, porque una de las cosas que estaban contando desde el punto de vista de personas era precisamente que una de las aptitudes que estaban buscando no eran tanto los skills tecnológicos, por eso yo he cambiado ya mi rol, porque ya programar o estas cosas decían que no es que tenga tanto futuro, es más el storytelling, el saber y el empatizar con la gente, porque ahí tienes que ganar que la gente quiera trabajar en tu proyecto, tenías que convencerlos, ¿no? Entonces, ahí un poco pues se estaba invirtiendo, ¿no? La capacidad que tú tenías de generar esa necesidad, el empatizar con equipos, el que ganases adeptos a llevar a cabo tu proyecto y entonces el funding lo tenías, ¿no? Entonces, una de las cosas es la capacidad de convencer
mantener motivado, y se hablaba mucho del concepto business partners, ¿no? Que también te acompañaban para promover o ayudar al negocio. Entonces, ahí ya no tanto, y una de las cosas que a mí también me llamó la atención es, sí, la tecnología está, pero que eso ya lo sabemos de hace tiempo, y nosotros que estamos en el sector también digital, pero no es algo por lo cual se dejan impactar, porque tampoco ha habido grandes innovaciones, lo que ha habido es abaratamiento de costes, ¿no? Entonces sí que estaba viendo un poco cómo estaba cambiando todo lo que es la perspectiva desde lo que es las personas, ¿no? Y también había ahí algunas cosas, ¿no?, que se veían en primera persona, que era esa multiculturalidad que hay. Es lo que precisamente enriquece al Valle, y también la tecnología, la divergencia o los diferentes puntos de vista están continuamente retándose, ¿no? Están challenging proyectos por personas, equipos, y eso interesante. Es también un punto muy bueno, lo tienen en el mindset, como dices, Luis, apuestan por equipos diversos. Piensan que el output de un equipo diverso siempre va a ser superior al output de un equipo menos diverso, pero al mismo tiempo, y enlaza con lo que has dicho de esas figuras más de líderes facilitadores y de modelos de business partners, las figuras de people, que gestionar un equipo más diverso es realmente complejo, ¿no? Entonces, pese a que tengamos estas grandes innovaciones tecnológicas, totalmente de acuerdo, ¿no? Claramente allí sigues viendo que siguen apostando por esas soft skills, más como comunicación, impacto, influencia, pensamiento crítico, capacidad de resolver problemas, la capacidad de cooperar con personas muy diversas. Y luego también otra cosa que también a mí también me hizo un poco la parte de cortocircuito, ¿no? Era luego también cómo estaban hablando, ¿no?, del miedo también que tenían a la forma de pensar o incluso la forma de actuar que pueden tener mercados como puede ser el asiático, ¿no?, que están como muy orientados y no tienen tantas limitantes o regulaciones, y luego también cómo estaba cambiando un poco el paradigma de no tanto la educación, es decir, de qué universidad, porque antes siempre había el tópico de no, es que ha estudiado en el MIT o es de Stanford, tal. Ahora estaban más mirando un poco trayectoria vital, ¿no? Un poco cómo se vendían. Se hacen muchas entrevistas face to face, más que luego la parte que puedas tener de conocimientos, que también se valora, porque ahí luego también una de las cosas que me llamó mucho la atención y que aquí en España, vamos, eso es impensable en la cultura empresarial, es el fracaso. Ahí premian el fracaso. Y de hecho, tú puedes fracasar en un proyecto, irte a la bancarrota, a la quiebra, y puedes volver otra vez a conseguir inversión y a levantarte, y las personas no se desmotivan, al revés, consideran que si han fracasado es una forma de aprendizaje, ¿no? Entonces, al no haber ese miedo, arriesgan más, y eso es una de las cosas que creo que desde el punto de vista de personas, y vimos mucha gente de muchos países, incluso españoles, a mí lo que me llama la atención es eso, que hay españoles que aquí, uy, no voy a hacer esto, no vaya a ser que me equivoque, me caiga la del pulpo o menuda bronca me van a pegar, ahí al revés, para adelante como los de Alicante. Eso es, eso es. Sí. Cultura del error y del aprendizaje, ¿no? Lo que dicen ahí, falla rápido y aprende. Ajá. Quizás aquí en España podríamos aplicar falla rápido, barato, que no te cueste mucho y aprende, porque el cambio de paradigma al respecto de la cultura del éxito y el error es muy diferente, pero totalmente de acuerdo, ¿no? En este entorno donde la tecnología te pone el conocimiento tan accesible, tan fácil, donde el propio ciclo de vida de muchos conocimientos cada vez se duplica más rápido, como tú dices, lo importante ya no es que sepas mucho de algo, sino es que aprendas muy rápido a manejar nuevos conocimientos, porque el conocimiento te lo va a hacer accesible la tecnología. Lo importante no es el conocimiento que tienes, sino cómo utilizas el conocimiento para resolver problemas. El ser líquido, porque luego también otra de las cosas que también se lanzó la típica pregunta, bueno, ¿y esto del teletrabajo se están haciendo volver a empresas? A mí luego también hubo otras cosas, ¿no?, otros conceptos que tienen muy, muy claro los que son los doers de los creators, ¿no? Y el concepto doer es el que ejecuta, y es muy bueno ejecutando, pero no tanto en la creación o en la ideación. Y estos, da igual que estén en la oficina o no, porque lo que necesitas es que estén centrados y que estén cómodos, ¿no? Tienes la posibilidad de ir a las oficinas y demás, pero sí que es verdad que todo lo que tiene que ver con ideación, el ganar adeptos, el poder luego conseguir el sponsoring interno, ahí sí que decían que era muy difícil hacerlo de forma híbrida, ¿no? Y entonces esa parte de creación e ideación siempre mejor en la oficina. Y de hecho en la oficina, o cosas que me llamaron la atención, aparte de que estuve en el DeLorean, viajé al pasado, al futuro y al presente, no sé si me quedaría por cómo está la cosa, pero bueno, dicho esto, tienes todos los elementos posibles para dispersarte en la oficina, pero en la oficina, no fuera de la oficina. Clases de cocina, yoga, tal, que eso es un poco el tópico, ¿no? Que a veces decimos, cómo guay, qué guay, eso parece Disney World. Bueno, realmente es para que tengas tu vía de escape y que cuando tú quieras y te venga el momento de inspiración, estés ahí. No es tanto la cultura de Disney World, ¿no?, que hemos hablado alguna vez, que parece todo como muy forzado,
sino ahí al revés, si a la gente le gusta cocinar o hay gente que no sabe cocinar y le gustaría, pues pongo clases de cocina. Y entonces tienes tu momento de evasión y a lo mejor estás cocinando y a la mitad de la clase te viene inspiración y te puedes ir al box a trabajar, ¿no? Entonces esa atmósfera o esa cultura que tienes en las oficinas no es tanto hacer oficinas chulas para la gente vaya, sino poner en las oficinas lo que a la gente le gusta o lo que la gente demanda, para que de esa forma no tengas la necesidad de estar en tu casa, ¿no? Lo mismo con mascotas, veíamos perros, niños, había ahí de todo, ¿no? Un poco, que eso es un poco para que no tengas la presión de que te falta algo, ¿no? La fórmula que yo le llamaría a todo lo que hacen a nivel de cultura y de generar ese entorno es propósito, pasión y juego, ¿no? Es decir, buscan definir un propósito que todos compartan, una misión de compañía, de equipo, ¿de acuerdo? Intentan diseñar, digamos, puestos de trabajo flexibles, líquidos, espacios donde tú puedas ser tú mismo, donde tú puedas desplegar pasiones que tú tienes dentro de ese entorno profesional, y además intentan gamificar la forma de trabajar, ¿no? Entonces, propósito, pasión y juego son como 3 variables que vemos mucho allí, que yo creo que son variables muy importantes que podemos traccionar y llevar a nuestras compañías para que la gente esté conectada con las compañías y, sobre todo, mientras trabaja, aprenda y evolucione. Propósito, pasión y juego. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, había anécdotas curiosas, como veías luego también gente ahí, ¿no? Que habían montado su propio proyecto y que sus inversores venían de la antigua empresa en la que estaban. Y de hecho te incentivaban o te motivaban. Estuvimos en una startup de... Pero podemos decirlo, ¿no? Sí. Estuvimos en Trevelar, correcto, por un ex-manager de desarrollo de Salesforce, correcto. Y estaba en Salesforce, ya cansado un poco de lo que estaba haciendo, ¿no? Era como el día a día. Hay una de las cosas que siempre tienen es esa curiosidad o esas ganas de no estancarse, ¿no? Eso también es una cosa que ahí tienes lo que le llaman la autonomía responsable, que consiste en: oye, yo tengo mi propósito, sabes cuáles son los valores o el objetivo que persigo como compañía y te dejan que tú mejores o evoluciones el producto. Y eso es una cosa luego también que también choca un poco con la cultura empresarial aquí, ¿no? En España. Ahí desde el principio te incentivan y te hacen parte del proyecto. Y de hecho, si vales, incluso te dan participaciones de las compañías porque realmente saben que el producto y la grandeza del producto o la compañía lo hacen las personas, ¿no? Que volvemos otra vez al punto inicial, personas, cultura y demás. Y ahí veías como luego había gente tremendamente rica por la cantidad de acciones que tenían y seguían igual de apasionados porque el reto era evitar el fraude con las cuentas de Netflix para ver que no me la roben o que se estén compartiendo. O en otros, cómo puedo perfilar los contenidos que consume la gente para darle lo que buscan en el momento que buscan y sabiendo que al mediodía solo tiene 30 minutos para comer. Entonces había como muchas anécdotas, que luego eso también es el propio emprendimiento, surge la propia empresa y de hecho salen subproyectos dentro de lo que son las propias compañías que están financiadas por incluso compañeros, ¿no? Entonces esa cultura de emprendeduría, ¿no? Me iba a salir en inglés, es algo innato porque se mama, es decir, ahí de hecho cuidan mucho el networking, porque eso también, las personas entre ellas suelen juntarse mucho, mantener el contacto y más o menos todos se conocen, incluso a veces organizan quedadas, ¿no? Pues había como grupos de españoles que se juntaban una vez al mes y luego lo curioso era eso, ¿no? Ver cómo, como sabían que si se equivocaban siempre podían volver atrás o encontrar trabajo, porque aquí lo que se premia son los aprendizajes que salgan, ¿no? Era curioso, curioso. En el caso de la inteligencia artificial, ¿qué está por venir? ¿Vale? En ese momento muy inicial del desarrollo de la tecnología, pues estuvimos, por ejemplo, con personas muy interesantes, no podemos decir el nombre, pero estuvimos con probablemente la persona española con el cargo de mayor nivel de responsabilidad dentro de Google a nivel de proyecto de inteligencia artificial, ¿no? Y nos contaba que la IA tiene un potencial y que realmente es una gran oportunidad para la humanidad, ¿vale? Ella lideraba un proyecto que se enfoca mucho en trabajar lo que llaman la factualidad de la IA. Correcto. ¿Vale? Es decir, la IA ahora mismo está en ese proceso que hablábamos, ¿no? De ser una especie como de becario súper eficiente, pero le falta esa parte de high thinking. Y nos decía esta persona que además la IA no piensa por sí misma, no aplica criterios de inteligencia emocional propia, ¿no? Y nos ponía ejemplos, ¿no? De, por ejemplo, lo que le pasó, y nos lo contó, ¿no? A Gemini de Google, ¿no?
que le hicieron una consulta que salió muy pública, que era, oye, ¿cómo en una pizza que me voy a comer, ¿de acuerdo? En una pizza margarita, puedo mantener que el queso fundido no se me caiga, no se me despegue el jamón? Y le contestó el Gemini, pues ponle un pegamento no tóxico y así el queso no se te despega de la pizza, ¿no? Entonces, claro, la IA respondió en base a cómo se le ha alimentado, en base a sus parámetros. Efectivamente, el pegamento no tóxico para las personas puede pegar el jamón al queso y el queso no se despega de la pizza, ¿no? Imaginaros, ¿no? Entonces, la IA, uno, comete muchos errores, encima puede mentir, porque el ser humano realmente está detrás embruteciendo, salvo que trabajamos en entornos cerrados, ¿no? Entonces, este proyecto de factualidad se basa en cómo dotar de inteligencia emocional propia a la IA y que pueda cuestionar las propias peticiones o las propias afirmaciones de cómo un ser humano alimenta o interactúa con la propia IA. Y no solo eso, que también nos decía que ese proyecto de factualidad lo que busca es que las propias inteligencias artificiales apliquen conceptos de inteligencia emocional a la hora de relacionarse con el ser humano. Es decir, que yo con Luis puede que me esté lanzando algo y esté de una forma muy eufórica o muy emotiva, o Luis no es lo mismo que sea español, mallorquín, o que sea noruego, ¿de acuerdo? Pues que la IA me pueda responder en base a esa parte un poco de estado de ánimo y también de background, de origen de lo que es la persona, ¿no? Entonces, lo que viene por la IA, de la IA, no lo vamos a ver inmediatamente a corto plazo. Yo creo que vamos a seguir viendo después de lo que nos han dicho muchos avances, pero es que en Silicon Valley estas compañías no trabajan a 1 o 2 años vistas, que están trabajando a 15, 20, 25 De hecho, decían años eso, vistas. decían que a 10 años realmente lo que tenemos ahora es un embrión y que lo que tiene que venir es, todavía le faltan 10 años, ¿no? Y un poco se está hablando de la empatía y demás, y que luego realmente lo que se está buscando es tener esos superasistentes, ¿no? Es decir, que luego ahí un poco vemos esos proyectos que están hablando de humanoides, ¿no? Robótica, y veían aplicaciones, dices, bueno, hay cosas que vamos a poder ver, ¿no? En la parte robótica, que es, bueno, asistentes del hogar para limpieza y tal, pero luego cómo conectas con gente, cómo puedes ser empático, gente que está sola, ¿no? Que también hay mucho, desgraciadamente. Y luego, pues, un poco lo que también te venían a decir es que la IA, que llevaba ya muchos años, antes el problema eran los costes, ¿no? Y lanzamos preguntas en IBM y, como ha dicho Gaby, también en Google y Nvidia, que tiene la parte de universo. Y fue curioso, pues eso, lo que decían, ¿no? Si nosotros estamos todavía intentando explorar cómo vamos a poder darle todo el uso que queremos, porque todavía estamos limitados, ¿no? Ahora lo que sí que hay es mucho más recorrido, muchas más inversiones, porque la generativa ha generado ese efecto wow, ¿no? En lo que es la sociedad, diciendo qué guay que puedo hacer canciones, imágenes, vídeos y demás, pero que esto al final es la parte más pequeña, ¿no? Y mezclaban luego también otros términos como diciendo, ojo, es que esto luego también hay otras cosas que están todavía más tiempo, ¿no? Que 15 años a lo mejor, que es la computación cuántica. Y tú imagínate conectar computación cuántica con la parte de IA, dice, donde se van a ver muchísimos avances o avances enormes, va a ser sobre todo en la parte de life science, es decir, genética, medicina, biotecnologías Eso y demás. ¿Por qué? Porque la idea es que empiecen a hacer hipótesis, ¿no? y pensamientos diferentes. Nosotros muchas veces venimos codificados, igual que ahora la IA al final aprende de los humanos, ¿no? Porque las estamos enseñando con información de humanos y coge mucha información de Internet, que por eso han tenido que quitar todas esas alucinaciones, porque las fake news están ahí y ahora de cada vez pues se están generando contenidos que a saber si son genuinos o no, pero la base de aprendizaje es la que es, y el ser humano lo mismo, también venimos condicionados con el aprendizaje, ¿no? Entonces el siguiente nivel es cómo te va retando también a ti y cómo luego pues puedes tener diferentes puntos de vista que te permita, uno, a ti como humano, cambiar el mindset y por lo tanto meterte en nuevas hipótesis. Estaban hablando de problemas físicos, problemas matemáticos que se van a ir resolviendo del mismo modo que en la parte de medicina, como hemos dicho, o incluso relacionados con la vida misma, ¿no? O incluso desplazamientos que hemos hablado antes de la carrera espacial, ¿no? Cómo se van a poder hacer innovaciones e invenciones. Y es verdad que eso es un poco donde están ahora y lo que nos decían todos, hay una burbuja, sí, pero no es un bluff, desde luego no, porque ahora lo que necesitamos es ver cómo la gente lo consume y las expectativas que hay, ¿no? Porque hay muchas variantes. La variante más lógica y más rápida tenía que ver con todo lo que tiene que ver industria armamentística y todo lo que tiene que ver con la parte bélica, ¿no? Que mueve millones y ahí ya hay incluso cosas que dan miedo, ¿no? Que se estaban comentando, que son mini drones que pueden ser concepto de insecto para incluso poder ir a target y finiquitar gente. Entonces, oías algunas historias que dices, ojo, es que si no hay una regulación o los países no somos conscientes de esto, se nos va de las manos. Bienvenido Terminators y estas cosas, ¿no? Pero tampoco hay que asustarse porque al final todo dependerá del uso, ¿no? Y un poco también estaban en ese momento ver las expectativas de la sociedad y lo que realmente luego nosotros hacia dónde queremos llevarlo, ¿no? Porque luego también
Otra de las cosas que se estaba trabajando, y tú hablabas de la factualidad, yo me voy a la parte de personas, la gente dice, no, es que vamos a tener más tiempo libre, bueno, pero al final vamos a volver un poco a lo que es las orígenes, ¿no? O la esencia nuestra, es decir, vamos a tener tiempo libre, porque vamos a tener máquinas que van a hacer trabajos en los cuales nosotros no aportamos. Y tiempo libre te puede ayudar a innovar, a pensar. El problema es que ahora no sabemos qué hacer en el tiempo libre. Y ahí es donde está el gran reto, porque ahora trabajamos, en vez de trabajar para vivir, vivimos para trabajar, y eso se va a invertir, ¿no? Y es un poco que por eso nos están preparando también un poco, porque vienen muchos cambios a nivel cultural, a nivel social, a nivel incluso gubernamental. Entonces, ahí están los retos y habrá cosas que las irán soltando pues más despacio, más rápido, ¿no? Y luego hay otras aplicaciones curiosas que tienen que ver con eficiencia. Por ejemplo, tú te acuerdas en una de las que estuvimos que hablaban de omniversos y demás, donde lo estaban utilizando cómo ubicar máquinas para una fábrica de coches, ¿no? Cómo ubicar las máquinas y estaban simulando la cadena de montaje y de fabricación del coche trabajando durante 100 años para ver posibles puntos de desgaste, cuál era la mejor forma de ubicar las máquinas y la propia cadena de montaje, dónde podía haber averías y en plan preventivo, ¿no? Entonces, esas simulaciones, ¿no? Que tenían que ver con IA y luego esa parte de omniverso, porque luego el metaverso... Hablas de Nvidia, sí, podemos decirlo también. Claro, yo no sé, yo ya sabes que hay marcas que mejor no digo, pero ya estaba dando pistas. Pero es verdad, ¿no? Nvidia empezó a hablar también del concepto omniverso, ¿no? Que fue cuando luego también estaba Mark Zuckerberg con metaverso. Metaverso se fue más a la parte lúdica del día a día, pero ahí ya tuvimos el Second Life y tal, y bueno, ya lo hemos visto, está ahí, sí. Pero Nvidia apostó más por realmente llevarlo a la aplicación de solución de problemas reales, ¿no? Es decir, el simular entornos para poder hacer pruebas que podrían ser muy costosas o llevar tiempo si lo tuvieses que hacer en el mundo real, ¿no? Y entonces, pues, se está haciendo para eficiencia, para temas medioambientales, para temas de simulaciones, para temas de desgaste o temas preventivos. Entonces, luego ves cómo realmente, depende cómo apliques la tecnología, puede ser un éxito o puede ser un fail, ¿no? Tenemos ahí como esas dos caras. Y como del fail siempre aprenden, van pivotando, van evolucionando hasta que encuentran ese product market fit. Correcto, que aquí al final es un poco lo que ha pasado con las Vision Pro. Estuvimos en Apple y demás, y una de las cosas que también nos llamó mucho la atención es que lo que hacen ellos productos, ¿no? Que por eso puede tener tantos adeptos y hay tanta gente que lo odia, ¿no? Porque hay por igual, ¿no? Pero es cosas que realmente la gente utilice y que la gente le vea una utilidad, ¿no? Y le preguntamos sobre las Vision Pro, ¿no? Las gafas, y dicen, a ver, teníamos que lanzar algo para decir que no es realidad virtual ni tampoco aumentada, es la realidad mixta, ¿no? Y eso es lo que viene, que tengas la capacidad de poder interactuar. Entonces aquí fuimos los pioneros para que luego otros les sirva de inspiración. Entonces ahí es un poco también para que veáis, ¿no? Ahí no era tanto el dinero, sino la consecuencia vendrá después, ¿no? Correcto. Que decían que el dinero era la consecuencia. Correcto, correcto. De hecho, lo que decía era un jefe de ingeniería de producto español que lo que decía es: ganamos mucho dinero en Apple porque ese no es el objetivo. El objetivo es hacer cosas útiles para la gente. Si haces cosas útiles, productos útiles, te los acabarán comprando. Y que lo perciban fáciles. Claro, y el dinero será la consecuencia. Y es una característica muy del entorno de las compañías de allí que probablemente se lo pueden permitir porque al final invertir en innovación requiere inversión de alto riesgo, digámoslo así, porque no hay retornos muchas veces en el corto plazo, requiere un management menos convencional, pero es cierto que lo que están buscando es identificar grandes problemas para muchos o grandes problemas de la humanidad y trabajando con tecnología a ver cómo los pueden resolver. Y aquí ahora, mira, viene una anécdota también que está graciosa, no sé si te acordarás, cuando estábamos ahí caminando, viniendo del Tier 49, que había un Waymo, un coche autónomo sin conductor, y había un chavalillo joven ahí metido. Y claro, esto, si os acordáis, cuando empezaron con el tema de coches autónomos, que si inteligencia artificial, que si es software tal, y con Tesla, pues se van a ir al carete los taxistas, o bueno, esto es el futuro, ya no va a haber todo el tema de coches. Y una anécdota para que veamos luego también la imprecisión, ¿no? Y era gracioso que la gente, flipando, viendo al chavalito y sin conductor el coche, se puso a hacer fotos y había gente cerca. Entonces, como percibía que podía haber un peligro, no avanzaba y se ponía el semáforo en verde, en rojo y no avanzaba, y generó un atasco de 10 coches. Y un tío que tenía prisa, que estaba 3 coches atrás, salió y dice, en inglés ahí gritando, insultando y diciendo: vaya tecnología, pero no ves que tienes que tirar, que el semáforo está en verde, y chillándole al coche como si fuese un humano, y el chavalillo que estaba ahí en el Waymo, en el taxi, diciendo, bueno, vale, sí, a ver qué pasa. Y al final tuvimos que separar a gente para que el coche avanzase. Correcto. Y luego salió picando ruedas, además. Mira, esa tecnología, la tecnología de la movilidad autónoma, es una de las que más me llama la atención.
desde la primera vez que fui a Silicon Valley en el 15 o en el 16, ¿no? Y es un claro ejemplo lo que acabas de explicar de lo que explica Gartner, ¿no? De que la movilidad autónoma hace 6-7 años, cuando Tesla empieza a hacer mucha disrupción, Google y Apple empiezan a invertir mucha pasta en esa tecnología también, vienen empresas chinas como Neocars, parece que hoy en todo el mundo pues van a restringir, van a regular que se vendan coches con motores de combustión, que los sectores tradicionales, o sea, las marcas tradicionales, los grupos de Mercedes, Volkswagen, les va a costar ir ahí. Y al final lo que estamos viendo es que están conviviendo, ¿de acuerdo? Sin problema. Que no se está implementando de una forma tan rápida la movilidad autónoma, que le falta todavía, que hay que entrenarla, porque como tú dices, al final es una inteligencia artificial que se la entrena con imágenes de posibles situaciones y claro, él cuando ve una persona, ¿de acuerdo? Lo que hace es su inteligencia artificial evaluar riesgos y toma decisiones al respecto de es menos arriesgado que yo acelere y me lleve estas 3 personas por delante que frene y tenga una colisión por detrás donde la probabilidad de que haya un fallecimiento sea menor, ¿no? Es decir, todavía es una tecnología que creo que, si no recuerdo mal, la tecnología de movilidad autónoma va de L1 a L5, a nivel 5, Tesla está en L4 todavía. Hubo una compañía que ahora realmente está pasando un mal momento, que es Cruise, que es como un Uber de movilidad autónoma, es decir, es un servicio de taxis autónomos que desarrolló un prototipo que se llama el Origin, que ya es sin volante y que en cambio este año, por ejemplo, en San Francisco no estaba porque le han quitado la regulación. Entonces, ahí vemos claramente un ejemplo de cómo estas tecnologías se lanzan con muchísima ambición, que es como tiene que ser. Tienes que explorar haciendo esos moonshot thinking de pensar de forma muy a lo loco, muy a largo plazo, y después empiezas a hacer esa parte más de product market fit, de cómo realmente va resolviendo problemas, como te decías, reales y cómo se va implementando. Sí, exacto. Y además es que decían eso, ¿no? Un poquito que inteligencia artificial, y había algún comentario, bueno, inteligencia, vamos a decir que es buena procesando información, porque todavía es un loro y muy inteligente no es, ¿no? Ese punto decían. Pero, y luego también una de las cosas es que hay algunas innovaciones que ha habido, ¿no? Y algunos temas que se tienen que quedar en un cajón o no se pueden sacar porque hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Y temas de regulaciones. Hablabas de, oye, ¿y coches que puedan volar o flotar? Y dices, sí, ¿cómo controlas esto? Es lo mismo que los drones. Dice, no hay capacidad ahora mismo. Y la seguridad aérea, entonces, y sí se podría, porque tenemos drones, ¿no? Entonces hay bastantes... Fíjate que Uber, el proyecto Uber Air que tenía, que eran justamente drones grandes para mover personas de azoteas, de grandes ciudades, de una azotea a otra, vendieron el proyecto hace 2 años. Se dejaron una participación minoritaria, pero justamente por ese motivo, porque vemos tantos problemas a nivel regulatorio y que realmente esto se puede implementar a corto plazo, y lo vendieron. La parte un poco más como de UberX, que no se llama así, que es la de proyectos más locos, vendieron ese proyecto, lo sacaron fuera. Y luego también, ahí eso me tocó en la fibra sensible, que no nos ven para nada competencia. Te refieres a Europa, ¿verdad? Europa dicen que hemos perdido ya el tren, es decir, que sí, se vive muy bien en Europa, pero con tanto regulatorio, con tanta limitante, la innovación en Europa se está quedando atrás. Somos el antiguo continente, ¿no? Y nos estamos quedando también en los antiguos empresas, ¿no? Y es verdad que luego valoran mucho la capacidad que tenemos, por ejemplo, latinos, ¿no? Gente con esta creatividad, porque eso ahí vimos mucha gente en puestos muy interesantes, pero la guerra o la batalla está, como decían ellos, ¿no? Entre China y ellos, y China con menos presión regulatoria incluso que en Estados Unidos, o con menos incertidumbre, más focalizados, ¿no? Entonces, ahí nos estamos quedando, veremos a ver qué es lo que vamos a coger, pero estamos quedándonos atrás. Esos son los grandes caballos de batalla ahora mismo, ¿no? Es cierto que Europa al final tenemos esta sociedad de viejo continente, de sociedad de gran bienestar, muy familiar, que ojo, también tiene cosas positivas, cosas buenas, sí. Pero al mismo tiempo somos tremendamente conservadores, somos muy movilistas, nos cuesta, digamos, ser ágiles, entonces es que no estamos ni en el mapa, y al final también el propio tamaño de mercado que tenemos es muy reducido, ¿no? O sea, realmente los dos grandes players a nivel de carrera por la innovación y concretamente la inteligencia artificial, ahí no lo han confirmado, es por un lado, ya no es Estados Unidos, sino Silicon Valley, ¿de acuerdo? Y por otro lado China, y como tú bien has dicho, claro, China con ese modelo de gobierno pseudocapitalista comunista, porque al final tiene una mezcla, es comunismo, una mezcla, sí, pero con capitalismo encubierto, pero al final, claro, pueden hacer planes a 10, 15, 20, 25 años que no viene un legislador, un gobernador que los va a cambiar, y encima tiene una capacidad de ir tremendamente rápida. Pero si recuerdas también una cosa que nos contaron, es que en Silicon Valley están preocupados porque es el gran competidor, pero como tú bien has dicho, el marco más regulatorio desde un punto de vista moral o de ética de valores, que es un marco que tiene que ser muy importante a la hora de hacer ese thinking de cómo utilizamos esta inteligencia artificial, para qué, y estamos viendo que la IA puede ser realmente peligrosa. Un ejemplo que nos contaron es cómo, por ejemplo, Meta
las grandes plataformas sociales, los algoritmos están programados para impulsar aquellos contenidos que puedan viralizar más rápido, independientemente de la veracidad. Y ahora hay mucho contenido fake y generado por la IA, ¿no? Y generar polaridad, que nos decían siempre, porque si hay polaridad hay discusión, y si hay discusión, por lo tanto, hay comunicación y es tiempo. Entonces, son los mayores polarizadores, ¿no?, de la sociedad. Esto se lo están cuestionando ahí en Silicon Valley, de cómo podemos manejar esto, cómo podemos regular eso, pero en cambio a China lo ven muy lejos de hacerse esos cuestionamientos. China, por encima de todo, quiere ser el número uno y, como tú has mencionado antes, inclusive en determinados ámbitos que dan un poco de miedo, como el militar, no se están planteando barreras o principios éticos, ¿no? Eso es. Pero sí, ha sido un viaje curioso y luego además vivimos ahí, vimos ahí los partiditos de España. Bueno, qué forma de empezar la semana. Empezamos una semana, no me digas. Pero ojo, el primer día, nada más empezar, desayunando, viendo a Carlos Alcaraz. Eso es. Ganando a Novak Djokovic en Wimbledon, desayunando ahí en San Francisco. Pues, fantástico. Después nos fuimos al frente del estadio de béisbol de San Francisco. Correcto. A ver la final de la Eurocopa. Y ganamos. Impresionante. Y luego conquistamos el Golden Gate con la bandera de España y la gente diciendo ¡Ué! Y nosotros ahí en representación. Grande España, ¿eh? Sí. Al final, Luis, una de las ideas o de las conclusiones que siempre traigo de ahí, que es lo que tú explicabas, que al final las personas somos más o menos iguales, somos muy similares, lo que cambia es el entorno y la cultura. Es decir, tú coges una persona, o sea, cuando te decía, tú es que tiene mucho que ver con este ecosistema, Luis, tú eres aquí, estás como pez en el agua, ¿no? Te ponen aquí en una empresa, llámese una empresa, una IBEX 35, una pyme, lo que sea, ¿no? Pero con una cultura un poquito más europea, más española, y te ponen allí y al final las cosas que tú haces son tremendamente diferentes. El cómo te despliegas o sea, totalmente. Todo ese ámbito cultural, de cultura corporativa, de modelos de liderazgo, de invertir realmente en creer que las personas son tu principal activo, ¿de acuerdo? Es lo que te permite desplegar determinadas cosas y llegar a resultados diferentes. Y luego, siguiendo la dinámica, como tú dices, un poco concepto Disney World, y sin hacer broma a ello, tienen como ellos... Pero expliquémoslo, ¿qué es Disney World? Para nosotros Silicon Valley es como Disney World, Disney World porque es como el parque de atracciones, ¿no? Todo el show business que hay, ¿no? Que tienes todo un despliegue, mega oficinas, como hemos dicho, que si todo lo que es... los personajes muy relevantes de los que aprender. Exacto, luego ver... cultura cuando estuvimos como, por ejemplo, Elon Musk, ¿no? Que está tanto en boca de todo el mundo ahora por varios motivos, ¿no? Pero cómo baja el detalle, ¿no? El propio CEO de Nvidia, ¿no? Que también cómo tenía esas reuniones con el equipo, es gente tremendamente implicada. Y luego también también decían ellos, con una de las cosas que había ahora mucho era el tema de homeless, ¿no? Vagabundos en las calles, tienen un problema muy serio luego también con la parte de fentanilo y había algunos barrios que hasta daban miedo. Pero ellos lo veían como diciendo, sí, yo hoy, mira, estoy en esta empresa top, pero si no sigo retándome o no sigo luchando y demostrando el día a día que valgo, puedo acabar como ellos, ¿no? Entonces, tienen como esa cultura de contraste. Es un Disney World, pero al mismo tiempo tienes como la crudeza de decir, ojo, pero puedes acabar ahí. Yo creo que eso es muy americano, ¿no? Esa cultura de la ambición, del éxito y el contraste de que ves a ese homeless y dices, si no lo hago bien o no, puedo acabar ahí. Mira, ahora que has dicho, cuando has hablado un poco de esos grandes CEOs o CEOs founders, hay una cosa muy interesante que nos contaron de cuál es la función del CEO en una compañía. Esa es buena, ¿vale? Y tenía como 3 funciones principales que yo creo que podemos aplicar aquí porque tiene que ver con no hagas micromanagement, dedícate a lo que tienes que hacer, ¿no? La primera función del CEO es dibuja el futuro de la compañía, estrategia, visiona hacia dónde va la compañía. La segunda es atrae al mejor talento y déjales hacer. O sea, dedícate a liderar personas, no a dirigir personas. Y la tercera es lo que ellos llaman keep the money in the bank, que es garantiza que la compañía tiene los medios, los recursos para que la gente que tú has traído pueda hacer lo que tiene que hacer y aporte valor. Correcto, de hecho ahí no entra dentro del fallo, las cosas las hacen para ganar dinero. Y incluso aunque hagan proyectos filantrópicos, necesito dinero para luego poder devolver a la sociedad, pero lo tienen muy claro. Lo que hago es porque tiene un claro objetivo, ¿no? A ser posiblemente rentable. Hay fails, como es lógico, pero nada de... Si entramos a hablar un poco justamente de metodología, de cómo gestionar la innovación, es muy interesante, porque una cuestión es que quieran explorar, que quieran resolver grandes problemas a través de esta cultura de confort, de confianza, de libertad responsable, pero... todo trabajan con metodologías, normalmente además metodologías muy ágiles, todo está
trazado con métricas, es decir, trabajan mucho con definición, digamos, de objetivos o de OKRs, ligado a métricas de valor donde se puede medir qué impacto está teniendo a nivel cuantitativo y cualitativo, el cómo trabajas esa innovación. Después la innovación puede ser una innovación muy disruptiva, como están haciendo algunos, o se puede centrar en innovaciones más evolutivas o más incrementales de mejora continua en el producto, servicio o la forma de trabajar. Y después esa metodología, cuando tú hablas un poco de la cultura del aprender del error, ese trabajo más de análisis post-mortem, ¿no? De decir, oye, aprendamos de qué ha pasado en esta idea, de qué ha pasado en este proyecto, por qué no hemos logrado los objetivos. Aprendamos y aplicamos. Y no solo eso, una vez cerrado lo que hicieron con las Google Glass, ¿no? Es decir, es verdad. Oye, aprendemos de que igual tuvimos una alucinación al respecto de la expectativa de demanda de mercado, de que todo el mundo iba a querer tener esas Google Glass con esa tecnología de realidad aumentada, ¿vale? Sino que además tienen esa segunda parte donde dicen, vale, y todo lo que hemos hecho a nivel de producto, todo lo que hemos desarrollado, vale, no ha funcionado en este segmento de clientes, pero esto podría aplicar en otro segmento de clientes, y llegaron a una conclusión de decir, oye, industria, la biotecnología, la medicina, la industria militar, y ahí fue donde Google cerró un gran acuerdo con el gobierno norteamericano para equipar armamentísticamente con esa tecnología de visión muchos de los equipos, ¿no? Entonces, ese proceso de aprendizaje, o sea, no es que en Silicon Valley no ven porque son guays, pintan los valores en las paredes, sino porque realmente metodológicamente trabajan para promover esa innovación y porque trabajan con métricas y lo miden todo. Sí, lo miden todo, es verdad. Cierto es que además ahí tienen esa parte, ¿no? de impacto en el sentido de tienen autonomía responsable, pero tienen claros los objetivos que persiguen, ¿no? Y ahí sí que trabajan mucho lo que tú decías, en tener muy claro cuál es la misión y el objetivo, ¿no? O qué problema van a solventar. Sí, fue curioso, fue muy curioso esa parte también. ¿Sabes una cosa que me gustó mucho? Netflix, que es una compañía chula, divertida, que es un B2C, ¿no? Porque realmente muchos de nosotros podemos haber sido usuarios y si no lo somos entendemos lo que es Netflix. Pero Netflix ha tenido como muchas evoluciones de su modelo de negocio, ¿no? Desde hace muchos años, cuando nace y dice, oye, queremos mandar las cintas de VHS, te las queremos enviar a casa para que no vayas al videoclub, ¿no? Después queremos montar esa plataforma de contenidos digitales donde tú entras y consumes. Después, oye, me salen competidores, voy a tener que hacer producción propia porque me sale Disney, me sale Amazon Prime. Después se dan cuenta que compiten por el tiempo libre de las personas, es decir, que compiten también con Instagram, con Facebook, con LinkedIn, ¿no? Y dicen, oye, vamos a generar también productos interactivos porque las nuevas generaciones, los millennials y los zetas, no pueden estar tanto tiempo conectados viendo algo y además necesitan interactuar, gamifican los productos. Por eso tienen ahí juegos metidos también en la plataforma que se veía en Estados Unidos. Lo que nos contaron un poco en primicia, ¿no? Sí, que realmente dijimos, oye, Netflix, que es una empresa que monetiza tanto además a nivel B2C, ¿cuál es su próxima evolución? Porque al final, un Amazon es mucho más grande que un Netflix, aunque Netflix es enorme, o un Apple, ¿no? Y nos contaron, ¿no? Que se van a meter en el mundo de las ads, porque claro, ellos tienen un volumen de data súper cualificado, muy alto, y que además lo estaban trabajando con Microsoft y que realmente están pensando en cómo pueden generar un modelo de negocio de ads. De ads y además, porque luego otro de los proyectos que estaban, y también se podía contar, porque luego de hecho alguna cosa ha ido escrita, es como luego todo lo que es la parte de IA generativa, que ellos sí que lo estaban usando para esa parte, es crearte contenido on demand, ¿no? A demanda para tu perfil de usuario. Es decir, como sabes lo que te gusta, el poder tú construirte una serie con la duración que tú quieras y podías decir, pues tengo 30 minutos, quiero algo de suspense o algo ligero y que te puedan generar incluso con personajes ficticios, ¿no? Porque no reales, contenido de forma inmediata y que luego si pudieses hacerlo público, ¿no? O sea, que vienen cosas... Estamos próximos a poder generar nuestra propia temporada de Juego de Tronos con final alternativo, Luis. Sí, lo estoy viendo. Oye, que vengan esos juguetitos pronto. Además, Netflix muy interesante en la parte de algoritmia, en la parte de personalización, porque también nos contaron que justamente creen mucho en el trabajo de... Fíjate que su core es Machine Learning, ¿no? Esa parte de... Ese pilar de la IA, ¿no? Pero creen mucho en la combinación de los super equipos, es decir, nos contaron que están incorporando a sociólogos, antropólogos, psicólogos, porque también lo que quieren es darle esa parte un poco de humanización o de entendimiento para entender mejor y lanzar mejores ofertas personalizadas a sus usuarios, porque se dan cuenta que la tecnología en un momento dado se podía quedar fría, porque no respondía a hacer esa parte un poco más de inteligencia emocional, de entender de, oye, Gaby o Luis, en este momento de la semana, en base a su estado de ánimo, realmente quiere ver un documental de deporte, quiere ver un episodio de Narcos o quiere ver lo último de X, ¿no? Sí, correcto. Había cosas que además nos estaban contando, ¿no? Y un poco lo que estaban buscando es eso, cómo entretenernos, ¿no? Era el objetivo, y cómo hacernos que nosotros tuviésemos el control, un poco, que es un poco hacia donde van las cosas también, ¿no? Darnos el control para que podamos construirnos nuestro presente y nuestro futuro. Luis, una visita que me pareció también súper chula
fue la que hicimos a la fábrica de Fremont de Tesla. Ah, esa fue espectacular. Fuimos privilegiados. Fuimos privilegiados, pudimos entrar dentro, es cierto. ¿Qué te pareció el tema de que realmente no tienen una planificación de demanda, sino que producen todo lo que pueden porque venden todo lo que producen y que además tienen una capacidad de eficienciar todavía que pueden ganarle, como nos decían en promedio, entre 3 5 mil dólares promedio por coche? O sea, es alucinante como una compañía que producen coches que realmente son tecnología con ruedas, realmente, pero que funcionan como filosofía startup. De hecho, para empezar, no se consideran fabricantes de coches, sino una empresa de software. Eso es lo primero de todo, que a mí yo ya me cortocircuité. Y empresa de software, claro, porque la gente disfruta nuestro coche y tiene pues el software y todo lo de navegación es confortable. Entonces, se venden como eso, empresa de software muy orientada a la experiencia de usuario, y era un caos controlado, porque era todo menos ordenado. La gente se puede imaginar cadena de montaje, todo claro. No. Ahí mezclaban modelos, ahí tenías la parte de robots, tenías también mucha gente humana haciendo remates, o sea que ahí convivía lo más tecnológico con la parte luego también más antigua, ¿no? Pero que es verdad que estaban produciendo a destajo, porque es verdad que lo vendían todo y un poco lo que te hablaban era que habían evolucionado incluso porque años atrás ni siquiera la gente iba vestida de la calle, ahora lo hicieron, bueno, vamos a hacer un poco orgullo de pertenencia, ¿no? Hablando de la cultura, pues que vayan con uniforme o con polo o tal, porque ahí era, pues venga, entro, me tiro mis horas. Startup de 30.000 personas en plantilla. Y ahí luego había cosas, anécdotas, luego también una muy buena, que era tener la flexibilidad y la agilidad, que eso lo hacía muy bien Elon, ahora que saca el tema de Tesla, que es, toda la gente criticó, ¿no?, la polémica de por qué hubo tantos despidos en X, ¿no?, el antiguo Twitter, y decían, pero si no ha pasado nada. Es decir, bueno, habrá habido mínimos, pero sigue funcionando, ¿no? Y encima he sacado más cosas que antes. Y es una de las filosofías que él tenía de management, ¿no? Nos comentaban por ahí, pues es eso, ¿no? De vez en cuando pegar hachazos, ¿no? Y poner en duda todo lo que es la cultura y los equipos, porque muchas veces están sobredimensionados y se pueden acomodar. Entonces tiene que tener esa esencia de startup precisamente que tú dices. No porque me haga más grande, porque tenga oficinas más chulas, quiere decir que vaya a innovar. Entonces ahí es un poco lo que estaban diciendo, que uno de los miedos que tienen es convertirse en gigantes con pies de barro, porque luego se estén acomodando y se caigan en lo que justamente no eran, ¿no? Ideas que salían en garajes. Eso es. Hablando de Elon Musk, muy interesante lo que hemos visto la semana pasada de SpaceX, ¿no? Porque cuando estuvimos en Tesla y también cuando estuvimos con un ingeniero hablamos mucho de un poco del enfoque y la visión que tiene como emprendedor, ¿no? Esa es una de las claras apuestas de cómo Silicon Valley está pensando no solamente a 30, 40 años vista, sino a 200 años vista. Hay una gran carrera espacial ahora mismo por generar bases mineras o inclusive colonias en Marte o en otros planetas. Y la semana pasada vimos una gran innovación de SpaceX, que es como por primera vez el Starship es capaz de volver a la base de lanzamiento, absolutamente alucinante, y con esos brazos, ganan eficiencia, control de costes, y fíjate, te vas SpaceX, Starship, resulta que en España, concretamente ahí en mi tierra, en Levante, hay una empresa que se llama Peled Space, por unos ingenieros que vienen de la universidad, que aparte han levantado varias rondas, y que su producto se basa, y ya más que un prototipo, que lo han probado y lo han lanzado, tienen una base de... ¿Vale? Te recomiendo que investigues. Voy a investigar. Space, y que se basa en cómo somos capaces de crear, digamos, cohetes que puedan lanzarse al espacio tipo, probablemente no lo voy a explicar bien, tipo low cost, a costes mucho más razonables. No están enfocados más a la parte de cohetes tripulados, sino más a la parte de cohetes que colocan un satélite, que colocan... ¿Vale? Es decir, que hay gente no solamente allí, sino también aquí con ese espíritu de trabajar en cómo resolver problemas que tienen que ver con el ser humano tendrá que abandonar el planeta Tierra dentro de 800 años. Bueno, si es que el tema de recursos que estamos hablando, sostenibilidad, ¿no?, que ese es otro topic, hay un poco lo que dicen, los recursos son finitos y la humanidad, pues somos los que somos, ¿no? Y el reto no es irse a hacer turismo espacial o ir a colonizar, sino realmente es el concepto, la cantidad de recursos que hay en otros planetas y que se podrían traer, ¿no? De hecho, hemos visto cómo se hicieron para el famoso asteroide que tiene, ¿cuánto eran? 10.000 billones en valor en metales preciosos, ¿no?, y demás. Entonces, el futuro está ahí y todo lo que se está haciendo no es tanto para colonias o buscar otros planetas, sino para tener más recursos. Los recursos son finitos, correcto. Luis, yo la verdad es que de las cosas que nos hemos traído aquí de vuelta a España, a Royap, lo que hablábamos allí y lo que hablábamos también con Diego, ¿no?
te das cuenta que hay cosas que estamos haciendo bien. Lo mismo Sí. que hay cosas que podemos hacer de otra forma y hay cosas que no conocíamos y que tenemos que enfocarnos hacia ahí. Hay cosas que estamos haciendo bien, desde la parte de cultura corporativa, de generar, digamos, un entorno de trabajo flexible, de apostar por equipos diversos, ¿no? Sí. De mejorar en cómo enfocamos un poco también el management, ¿no? Es decir, hay cosas que dices, oye, estamos en la línea, ¿no? Nosotros somos una compañía que hemos utilizado y no vamos a hacer autobombo ni nada, pero es cierto que venimos utilizando mucha tecnología en nuestros procesos de trabajo, ¿no? Correcto. Que hace año y medio creamos un área de IA, nosotros hemos trabajado mucho con IA, pero un área de IA para hacer esa parte de Sí, experimentación. high thinking, de experimentación con proyectos, con clientes, para utilizarla con sentido, no por moda, no porque te dé más valor, sino porque tiene sentido y aporta valor. De hecho, a ver, y eso es acá que has tocado un tema muy importante. Puedes alucinar igual que la IA si te vas a la parte de Silicon Valley, porque desde luego lo que pasa ahí tampoco lo puedes traer aquí, ¿no? Es decir, son como dos galaxias. Estados Unidos es un mercado muy diferente al nuestro, ¿no? Entonces, pero sí que luego te sirve para ratificar cosas, ¿no? Es lo que tú dices, nosotros esa cultura híbrida o de equipos multiculturales, que tenemos gente de multinacionalidad, al final te enriquece y vamos por esa línea. Esa parte del micromanagement que tú dices, autonomía responsable, pues hemos ido generando nuestros grupos de trabajo que tienen su propia cartera de proyectos y ellos mismos ven cómo innovar, ¿no? Entonces te sirve para ratificar que hay cosas que tú vas haciendo porque es lo que el sentido común te pide y luego ves que grandes empresas que las puedes tener como referentes de innovación, pues también lo están haciendo, ¿no? Y al final es sigue teniendo ganas de aprender, ¿no? Cuestiónate todos los días y no tengas miedo a equivocarte, sino con quién te has rodeado para que cuando te equivoques, ver cómo te levantas, ¿no? Y al final eso es un poco una filosofía la cual pues te demuestra que no tienes por qué tampoco estar mirando diciendo acomplejarte, porque al final la capacidad que tenemos nosotros, ¿no? También creativa o tecnocreativa, ¿no? De cómo usar de forma eficiente tecnología o conectar personas, al final eso es un poco esa unión de marketing, tecnología, ni es todo tecnología, ni es todo marketing, y que luego también al final lo que tienes es eso, que conectar, ¿no? Y que la tecnología te tiene que ayudar, que muchas veces nosotros nos adaptamos a lo que la tecnología nos ofrece en lugar que la tecnología se adapte a nosotros, ¿no? Y ahí ese punto también lo vimos como ratificado, ¿no? Eso es. Estando ahí. Eso es. Luis, una cosa que también creo que nos traemos es cómo hemos vivido los tres esa semana, ¿no? O sea, creo que le dedicamos mucho tiempo a trabajar, a mejorar con compañeros y hay que hacerlo disfrutando. Y la verdad es que hemos disfrutado mucho esa semana que casi no hemos dormido, muchísimas sesiones de trabajo y era porque nos apasionaba, como tú decías antes, lo que estábamos como en un Disney World de amantes de la innovación, de la tecnología, del marketing, ¿no? Entonces creo que es muy importante saber disfrutar hasta en entornos o momentos donde hay alto nivel de exigencia y de presión. No, y además, muy recomendable luego también hacerlo con perfiles diferentes, ¿no? Porque ahí fuimos los tres desde un punto de vista, ¿no? Más management, ¿no? O negocio comercial, otra más techie y otra pues más de cultura y personas, ¿no? Y cómo luego ibas viviendo nuestras realidades y cómo luego ibas entendiendo, ¿no? Pues estabas oyendo mensajes que a lo mejor nos podíamos decir entre nosotros, pero lo veías reflejado que te lo estaban contando y cada uno hacía la pregunta y te lo contestaban de la forma del distinto prisma, ¿no? Y yo creo que eso vino muy bien. De hecho, es recomendable, yo como consejo también una de las cosas que también doy es que parar de vez en cuando e irte con tu equipo, ¿no? O con tu personal clave para aislarte, absorber conocimiento, incluso poder pasar esos momentos, como tú decías, lúdicos, pero al mismo tiempo intensos, porque nos levantábamos, que empezábamos la jornada a las 7 de la mañana y acabábamos a las 8 de la tarde, o sea que eran palizones reunión tras reunión, pero sí que es verdad que es muy recomendable porque ese tiempo que te aísla del día a día te permite luego también tener claridad. No puedes crear o innovar si no tienes tiempo para pensar, ¿no? Y te aíslas de tu día a día. Entonces eso yo creo que es altamente recomendable y de vez en cuando habría que hacerlo porque además yo que había estado también previo a pandemia se ven cambios, se ven cambios, es algo que hay que hacer,